referencia con disnea, dificultad para respirar y fiebre. ¿Okay? Recuerden siempre, siempre, siempre no saltarse directamente al laboratorio, sino que tienen que ponerse en el contexto del escenario, ¿no? En este caso, una mujer de 50 años con dificultad para respirar y fiebre y nos puede ya estar diciendo que ella tenga un proceso de repente neumónico, infeccioso, así que yo ya voy pensando en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, vamos a internarla, vamos a pedirle laboratorios. Llega el biograma y nos dice sodio en 122, cloro 88. Entonces ahí vamos a comenzar ya a analizar estos datos, ¿no? El sodio está bajo, ¿no? Porque los valores normales deberían estar entre 135, 145, medio de 140 y está en 122. Entonces está bajo. ¿Cómo decimos eso? Hiponatremia. Eso ya se gana para el diagnóstico. Hiponatremia. Potasio de 3.5 a 5.5, potasio de 5.3 está normal, ¿okay? Entonces ahí normocalemia. Y el cloro 88, valores normales 102 a 108, media de 104, valor de 88 aparentemente es bajo. Recuerden que el cloro siempre se lo tiene que estudiar en relación con el sodio, ¿okay? Entonces lo que tendríamos que hacer acá es dividir 88 entre 122 y ver si esta relación está en 0.75 para decir que el cloro está digamos normal o bajo o alto. Entonces en este caso 88 entre 122 0.72. Sí. Entonces 0.72 es menor a 0.75, por lo tanto es bajo, ¿no? Entonces tiene una verdadera hipocloremia. ¿Ya? Entonces ahí el resto podemos ignorar por ahora porque vamos a trabajarlo luego. Creatinina, boom, ¿no? Esas cosas lo vamos a ver luego, glucosa. Entonces todavía vamos directamente a la gasometría. Dice pH, lo tiene en 7.05, PCO2 de 14, bicarbonato de 5, ¿okay? PO2 de 96, fracción inspiratoria de oxígeno de 100. Wow, ok, bien, hasta ahí vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, siempre comiencen viendo el pH, ¿no? pH es el primer paso. Entonces, pH va de 7.35 a 7.45, medio de 7.4. 7.0 está muy bajo, extremadamente muy bajo, lo cual marca una acidosis, ¿no ves? Entonces aquí ya tenemos, primer parte del diagnóstico, una acidosis. Ahora, el siguiente paso es decidir si esta acidosis es metabólica o es respiratoria. ¿Okay? Para eso yo me fijo en dos valores, el PCO2 y el bicarbonato. El PCO2 me va a decir cómo está el aparato respiratorio y el bicarbonato cómo está el aparato, la parte metabólica, ¿no? Ahora yo digo así, yo ya sé que tengo una acidosis porque su pH está bajo. La acidosis, si fuera respiratoria, o sea, por culpa del aparato respiratorio, es porque el aparato respiratorio no está consiguiendo hacer hematosis, no está consiguiendo hacer intercambio gaseoso y por lo tanto el dióxido de carbono no está intercambiándose, siendo redundante, y se está acumulando. Entonces, ¿cómo lo voy a notar? Si fuera una acidosis respiratoria, el PCO2 debería estar muy alto, muy elevado, y los valores normales, teniendo en cuenta que son de 35 a 45, media de 40, está en 14. Entonces quiere decir que no puede ser una acidosis respiratoria, no parece ser, ¿okay? Entonces, si fuera metabólica, es porque algo está, algo en el plasma está bajando o quemando los bicarbonatos, y por lo tanto el bicarbonato me va a parecer muy bajo. Veo si se cumple. El bicarbonato tiene valores normales de 22 a 26, media de 24 y está en 5. Entonces, tengo una acidosis, no es respiratoria, es metabólica. ¿Okay? Entonces tenemos una acidosis metabólica. Y ahora el tercer paso sería decidir si esta acidosis metabólica está compensada o no. ¿Okay? Para estudiar la compensación, ya que falla el metabolismo, yo me voy al siguiente. O sea, si falla el metabolismo, el que tiene que compensar es el aparato respiratorio, el PCO2. ¿Y cómo compensaría el aparato respiratorio una reacción de acidosis? Baja
¿baja o sube el dióxido de carbono? ¿Qué creen? O sea, ¿cómo compensan la acidosis? ¿El dióxido de carbono sube o baja? Baja. ¿Tiene que bajar? ¿Por qué? Porque si sube, quiere decir que más dióxido de carbono se va a combinar con el agua y va a formar ácido carbónico, lo cual va a aumentar la disociación y los hidrogeniones. No puede subir dióxido, tiene que bajar. Entonces al bajar va a formar menos ácido, menos hidrogeniones, etc. Entonces PCO2 tiene que bajar de 35, ¿no ve? Y está en 14. Entonces quiere decir que aparentemente yo estoy teniendo una reacción del sistema de compensación, digamos, ¿no? Pero ahora la pregunta es, yo no sé hasta cuánto tiene que bajar el PCO2 para compensar la reacción. Entonces para eso yo tengo que hacerme de algunas fórmulas de compensación. Abajito, de esto no sé si me pueden ayudar con el mouse. Abajito, más arriba. Ahí, en este cuadradito aquí pintadito de mostaza, ¿okay? Tenemos algunas reglas de compensación. Podemos utilizar estas reglas o podemos hacerlo más directo con otras fórmulas, ¿no? Vamos a intentar de ambas formas para que ustedes vean que se puede, ¿ya? ¿Cuál quieren primero, la fácil o la muy fácil? La fácil, ok. Entonces vamos con esta primero, ¿ya? Dice, esto funciona muy específico. Entonces yo tengo una acidosis metabólica y voy a buscar acá la regla de compensación para la acidosis metabólica, aquí arriba. Dice, para la acidosis metabólica, el dióxido de carbono, el PCO2, desciende 1.25 veces por cada punto de bicarbonato. O sea, el bicarbonato tiene que estar bajo en una acidosis metabólica. Por cada bicarbonato que me baja, yo voy a bajar PCO2 1.25. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que saber cuánto de bicarbonato he bajado, ¿no ve? Entonces yo hago lo siguiente, de lo normal, que es 24, ¿no? La media del bicarbonato, yo le voy a restar lo que yo tengo ahorita. 24, lo ideal menos lo actual. ¿Cuánto me sale eso? 19. ¿19 qué sería? 19 sería el número de bicarbonatos que he perdido hasta el momento, ¿no? que se fueron gastando por el problema metabólico. Es como mi déficit de base que también se habla, ¿ya? Déficit de base. Entonces, yo bajé 19 puntos de bicarbonato. Y si por cada punto de bicarbonato desciendo 1.25, en 19 ¿cuánto voy a descender? 19 por 1.25. ¿Eso cuánto da? 19 por 1.25. 23,75. 23,75 es el valor que tiene que descender mi dióxido de carbono a partir de lo normal. Entonces, lo normal del dióxido de carbono del PCO2 es 40, que es la media, ¿no ves? Por eso es que es siempre importante trabajar con la media. Entonces, 40 menos 23.75, ¿y cuánto sería eso? 40 menos 16,25. Y de ahí pueden aplicar, si quieren, un margen de más o menos 2 para decir tiene que ser entre 14 y tiene que ir hasta 18, digamos. Esto es el PCO2 esperado. Es decir, yo espero que mi dióxido de carbono llegue hasta este rango para poder compensar la reacción de acidosis. Entonces, una vez que yo tengo mi PCO2 esperado, yo comparo lo que yo tengo con lo que yo espero. Entonces, en este caso, PCO2, tengo 14. Yo espero que esté entre 14 y 18, con una media de 16. Entonces yo digo, ¿está compensada la reacción? Está, porque cumple, digamos, ese valor esperado. ¿Okay? Entonces el diagnóstico sería acidosis metabólica compensada. Vamos a ver la forma más fácil todavía, que es que para la acidosis metabólica se puede aplicar la conocida fórmula de Winter. ¿No ve? Entonces voy a colocar esta fórmula de Winter es igual a PCO2 esperado, que es igual a la concentración de bicarbonato multiplicado por una constante que es 1.5 más 8. Este resultado más menos 2. Entonces bicarbonato, que es 5 por 1.5 más 8, ¿cuánto es? 5 por 1.5 más 8. 15,5, y a esto yo más menos 2. Se puede ir de 13.5 a 17.5. Esta es una forma un poco más rápida también de sacarlo, ¿verdad? Entonces, fíjense que comparando, este es mi PCO2 esperado, de 3 hasta 17. Vuelvo a comparar, 14 entra en este rango esperado, entra. Entonces quiere decir que es una acidosis metabólica compensada. ¿Así? Hasta aquí sí o sí tienen que siempre llegar, ¿no? O sea, siempre tienen que llegar a acidosis metabólica y el grado de compensación. Luego de hacer esto, ¿qué más puedo hacer?
¿Qué más yo puedo trabajar? ¿Otra vez podemos volver al caso? Por favor. Ahí. ¿Qué más podemos hacer? El siguiente paso es obtener la brecha aniónica, o sea, el anion gap. ¿Ok? Eso no lo vimos en clase, ¿no ven? Ok, entonces voy a más o menos introducirnos a la brecha aniónica o la anion gap. Okay. El anion gap es como una medida de la cantidad de cargas eléctricas negativas que están en el medio interno que no se explican solamente por aquí vamos a colocar sodio más potasio menos bicarbonato más cloro. Aquí la idea es la siguiente, que en el medio interno yo tengo cationes, ¿vale? Electrolitos con carga positiva y tengo aniones con carga negativa. Si yo los fuera a juntar todos los cationes, los que tienen mayor poder osmótico, los que tienen mayor concentración, siempre va a ser el sodio, y algunos dicen que el potasio también cuenta. Entonces sodio y potasio son los que mueven el agua. Y si yo me voy a fijar lo de carga eléctrica negativa, tengo el cloro, que siempre está siguiendo el sodio, y el bicarbonato. El resto es irrelevantemente osmótico, es decir, yo tengo proteínas, tengo aminoácidos y tengo otras cosas, sulfato, pero no están en la concentración suficiente como para poder atraer agua o no, o mover agua, digamos, por osmosis. Entonces, yo me quedo con estos dos. Y cuando yo hago esta resta, porque fíjense que yo estoy haciendo cationes menos aniones, yo todavía me quedo con un hueco, con un gap, con una brecha. Esa brecha es las cargas que yo sé que están presentes en el medio interno, pero que son poco sensibles a medirse. Pero yo sé que existen. La medida normal es 12 más menos 3. Ese sería, digamos, el anion gap normal, el rango, ¿no? 12 media más menos 3, pudiendo llegar hasta 15, hasta 16, sin que signifique algo. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga un anion gap alto? O sea, más que 15, más que 16. Significa que las cargas negativas dentro del medio interno están aumentando, ya sea externamente o internamente. Puede significar, por ejemplo, infecciones, sepsis, o puede incluso llegarse a diagnosticar intentos de suicidio, ¿no? Imagínense que una persona trate de tomar, en el anterior grupo les di el ejemplo de que una persona consuma aspirina, por ejemplo, ¿no? La aspirina, el compuesto de la aspirina es ácido acetilsalicílico, y al ser ácido aumenta las cargas negativas. ¿Se entiende por qué? ¿No? El ácido, cuando dona el protón, dona la carga positiva, se transforma en carga negativa. Entonces, todas las sustancias negativas se van a comportar como ácido y viceversa. El ácido se comporta como una sustancia negativa. Entonces, esas cargas negativas van a empeorar mi cuadro de acidosis. ¿Okay? Otro ejemplo clásico, digamos, de repente no aquí, porque aquí no se congelan las cosas, pero en otras partes, por ejemplo, si no tomas la aspirina, tomas el descongelante, es un clásico. Siempre, todos los hogares tienen un descongelante para los motores, para todo esto, y estos descongelantes son a base de polialcoholes, digamos, ¿no? Por ejemplo, el polietilglicol. Todos estos alcoholes, incluso una intoxicación alcohólica, así, el carnavalito, antes le decíamos bautizo católica versión 1, antes había, ¿no? Bautizo de la católica versión 1.2, 2.0, ¿sigue haciendo esto? Ahorita creo que ya no es de la U mismo, ahorita lo hacen por debajo de la U, más divertido, ¿no? Bueno, entonces puede que sea una intoxicación alcohólica, y lo mismo, ¿qué tiene el alcohol? El alcohol tiene grupos hidroxilos, este hidroxilo se carga negativamente y en el cuerpo aumenta la brecha aniónica. Entonces, esta brecha aniónica me va a servir para hacer diagnóstico. ¿Okay? Habiéndole vendido el chart de la anion gap, vamos a calcular la anion gap de esta pacientita. Sodio dice 122, lo vamos a sumar con su potasio que es 5.3 y lo vamos a restar de bicarbonato 5 más cloro 88. ¿Cuánto da eso? 122 más 5.3 menos 127.3 menos 5 más 93. un poquito más. 34.3. Eso. Si ustedes suman 122 más 5.3 y restan 5 más 88,
34 puntos. 3. 3. El anion gap, miren, de lo normal que tenía que ser 12 más menos 3 hasta 15, 16, rajando 18, está en 34. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Que existen cargas negativas que no corresponden al cloro ni al bicarbonato, tampoco son las proteínas, los aminoácidos. Hay algo más que está en su medio interno y que está empeorando su cuadro. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tiene dificultad respiratoria, tiene fiebre, podríamos pensar en una infección, digamos, ¿no? Una infección urinaria, de repente una infección en la propia sangre, ¿no? Por las bacterias y todo. Incluso miren el lactato como está. Entonces vamos a ver qué significa. Entonces, ¿cómo haríamos el diagnóstico final, digamos, de este cuadro? Bueno, final entre comillas, porque todavía nos falta hacer más cosas, ¿no? Pero tenemos que es una acidosis metabólica compensada. Aquí no está mal que ustedes coloquen compensada según qué, ¿no? Porque aquí diríamos compensada según o utilizando la fórmula de Winter. ¿Ok? Si pueden, le escriben la fórmula también. ¿Ya? La acidosis metabólica compensada según fórmula de Winter, hipoclorémica. ¿Por qué es importante mencionar el cloro? Porque el cloro tiene carga negativa. Y no es lo mismo tener una acidosis normoclorémica, hiperclorémica. Mientras más cargas negativas, ustedes lo van a ver en fisiología, ¿no? Creo que ya les he mencionado un poquito. Mientras más cargas negativas, provoca dificultad de la membrana, del potencial de membrana, de poder despolarizarse. Entonces comienza a interferir, por ejemplo, principalmente en las células que tienen que descargar, por ejemplo, los músculos y las neuronas. Entonces ya comienza a haber problemas de hiperpolarización. No sé si vieron esa parte, pero se entiende que es hiperpolarización. Yo no me quiero adelantar y tampoco quiero ser aguafiesta, pero las células vieron que tienen un potencial negativo, ¿no? Tienen una carga negativa. Básicamente cuando el músculo se contrae o la neurona dispara, ¿no? Esa carga negativa tiene que ser positiva en algún momento. Si en mi medio externo yo tengo cargas negativas, va a haber un mayor gradiente de cargas negativas que entren de afuera hacia adentro, si vale la redundancia. Entonces va a ser como que la célula en algún momento sea más negativa. Entonces va a dificultar la despolarización y eso se va a ver en las neuronas. Y eso, ¿cómo lo pueden ver clínicamente? Porque el paciente se va a comenzar a dormir, va a comenzar a relajarse, a tener los reflejos osteotendinosos menos activos y va a tender al coma. ¿Escucharon el término coma etílico? ¿Por qué pasa? Por eso. El coma etílico pasa justamente por eso, porque hay una intoxicación alcohólica, mayor carga de polianiones en el plasma, carga negativa, hiperpolarización neuronal y te vas entrando en coma. ¿Ok? Bueno, entonces, acidosis metabólica compensada según fórmula de Winter, hipoclorémica con anion gap alto. ¿Ok? Por ahora. Vamos a ir construyendo más cositas. ¿Da tiempo de más uno o uno más? Ya, uno más. Vamos al 4, para que veamos ahora. Franz, por favor, bajar.